a lo que empiezan a llegar furgones y furgones y furgones de policía. Lo que yo no esperaba, desde luego, es que vivimos un episodio de racismo. Hemos encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo? Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En este vídeo os voy a contar mis peores experiencias viviendo en el extranjero. Y es que, aunque vivir en otro país y viajar a otros países es maravilloso, también tiene algunos momentos y algunos aspectos negativos y que con el tiempo se vuelven anécdotas. Ponte cómodo porque te voy a contar mis desgracias. La juventud está preparadísima. Eso sí, quiero que quede muy claro que no estoy criticando a ningún país ni a ninguna persona que vive en estos países. Por supuesto, cada experiencia es un mundo, yo solo os cuento la mía y de casos muy puntuales. Simplemente os cuento mis desgracias, las compartimos, nos reímos y pa'lante. Mi primera peor experiencia la viví en Croacia cuando decidí mudarme allí. Es que una vez estando allí estábamos esperando a que los caseros vinieran a recogernos como habíamos acordado días previos. Pero el punto donde habíamos quedado estaba un poco abandonado. Pasaban muchísimos coches, eso sí. De luego que era un sitio un tanto destartalado. Así que nosotros pensamos, venga, a ver si vienen los caseros con un coche que esté bien, metemos las cositas y ya nos olvidamos y ya, bueno, nos vamos asentando. ¿Qué pasó? Que llegaron en un coche. Eso era una tartana viejísimo con un montón de trastos y de objetos dentro del coche. Para que os hagáis una idea, yo iba sentada en el asiento de adelante y había un esquí que cruzaba completamente el asiento porque ya digo que tenían un montón de trastos dentro. Para más Sinri, una vez llegamos, estos caseros nos dijeron que unos turistas habían alargado su estancia y que por lo tanto nuestro estudio todavía no estaba disponible y que nos dejaban otro de momento. ¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos? Tenía una ventanita chiquitísima donde se veía que daba claramente a una carretera y es más, daba a un badén. Así que lo único que se oía en esa habitación era un constante pupum, pupum, como Netflix, vamos, pupum, de coches pasando y pasando. Por suerte, como digo, este estudio tan chiquitito y tan como un sótano, lo estuvimos en él 2 días y finalmente pudimos acceder a nuestro estudio. Es que las llegadas a veces pueden ser muy complicadas. Y conectando con eso, tengo mi segunda mala experiencia también en Croacia. Y es que cuando ya nos asentamos en nuestro estudio, todo iba maravillosamente, pero al llegar la primavera y verano, el baño de este estudio estaba muy mal ventilado y empezó a aparecer moho. Constantemente limpiábamos, comprábamos productos para que absorbieran esta humedad, en fin, de todo. Pero era tan mala la ventilación de este baño que era imposible frenar la cantidad de moho que había allí. O sea, de verdad, no sé deciros la cantidad de moho que había allí. ¡Una mierda! ¡Una mierda! Al final los caseros nos contaron que esto pasaba todos los años y que era un poco, bueno, un detallito, sin comentar nada. Un poquito. Sutil. En verano reparaban un poquito, pintaban y para adelante. Vámonos con mi tercera mala experiencia, que esta ya es viniendo a Polonia. Y es que cuando nos mudamos a Polonia decidimos que el trayecto iba a ser el siguiente. Íbamos a coger un avión desde Madrid hasta Varsovia y una vez en Varsovia íbamos a ir a la estación de tren para coger un tren que iba dirección a Gdansk. ¿Qué pasó? Que era la primera vez que hacíamos una mudanza tan grande porque en Croacia llevamos cosas pero no tantísimas. Pensad que aquí en Polonia teníamos además que empezar nuestra escuela de español, con lo que llevamos una cantidad de cosas inmensa. Total, llegamos a la estación de Varsovia, todo bien, pero el problema fue, esto sí es verdad que fue error nuestro, ¡Que no aprendo! y es que cuando llegó la hora vino un tren y nosotros no comprobamos el número del tren, sino que dijimos, uy, pues si es esta hora, tiene que ser este. Con la mala suerte de que no nosotros solos tomamos esa decisión, sino que también arrastramos con nosotros a 2 españoles que estaban también un poco perdidos y que también iban en dirección a Gdansk. ¡No doy una! ¡No doy una! Este tren, como ya podréis imaginar, no era el Pendolino, este tren rápido que hay en Polonia y que es muy cómodo y que es algo más caro, sino que era un tren muchísimo más lento, de unas 5 horas hasta Gdansk, y que obviamente el precio era muy reducido, porque si yo os enseño por dentro este tren, había como diferentes cabinas llenas de gente dentro, un pasillo súper estrecho. ¿Qué pasó al final? Hablamos con un revisor y nos dijo que nos habíamos equivocado de tren. Vamos, jala leopardo. Y que era imposible que nos bajáramos para subir en este en alguna estación
estación donde pararan ambos, porque este tren que teníamos que haber cogido era mucho más rápido y era imposible pillarlo. Así que sí, tuvimos que hacer todo el trayecto con los maletones, con todo lo que llevábamos, de 5 horas y pico, sentados en el pasillo con unas sillas plegables y que desde luego fue toda una experiencia, de verdad. Menudo viaje. La siguiente experiencia fue viajando, y es que en estos viajes que hacíamos de España a Polonia teníamos que hacer siempre escala porque viajamos con nuestra perrita. Siempre viaja con nosotros dentro de cabina. Así que en uno de estos viajes teníamos que hacer escala en Ámsterdam. Lo que nos ocurrió fue que el avión que salía de Madrid para Ámsterdam se retrasó 1 hora, y aunque era la misma compañía de vuelo, nos aseguraron que bueno, no pasaba nada, que iban a dar el aviso al avión de Ámsterdam para que esperara un poco y no se fueran. Llegamos a Ámsterdam, nos dejan en el aeropuerto en una sala inmensa. El aeropuerto de Ámsterdam, no sé si lo conocéis, pero es enorme. Nos dejaron en un sitio lejísimos de la puerta de embarque que teníamos que tomar, así que corrimos nosotros con las maletas, la perrita, en fin, con todo, y cuando por fin llegamos, en cuestión de poquitos minutos, en la puerta nos encontramos a varios polacos que estaban allí maldiciendo a todo Cristo. Kurwa, przepraszam. Preguntamos y efectivamente el vuelo se había ido. Nos dijeron que nos iban a dar un cheque, digamos, para canjearlo por comida y bebida en el aeropuerto, y que también daban un hotel para pasar la noche allí en Ámsterdam. Todo bien hasta que la mujer nos comunica: este hotel, tenéis que ir a este hotel. Y yo le pregunto: oiga, pero nosotros viajamos con perrita, ¿este hotel permite perro? Y la mujer me responde: no lo sé. Muy bien. Total, que dijimos, bueno, vamos y a ver qué pasa, y si no nos dejan con la perrita, pues buscamos otra solución. Que llegamos al hotel y nos comunican que normalmente no aceptan perros, pero que en nuestro caso, que bueno, lo entendían, que no pasaba nada. Así que fueron súper amables, nos dejaron entrar con la perrita a una habitación, y es más, por la mañana teníamos incluido el desayuno. Fuimos a preguntar si era posible coger algo de comida para llevarla a la habitación para nuestra perrita, y nos dijeron, no, traer la perrita y que coma aquí. Así que de verdad fueron súper majos. Esta es una experiencia negativa por perder el vuelo, pero las personas de Ámsterdam, de este hotel en concreto, fueron majísimas. Llevamos a Vega al buffet, a este desayuno, le pusieron un plato lleno de salchichas, en fin, esto súper bien. Al final todo acabó con final feliz, una anécdota más y ya está. Vamos ahora con las historias más serias y que a mí a nivel personal más me tocaron y más me dolieron. Pero antes de verlo, suscríbete para apoyar mi canal. De nuevo quiero insistir aquí en la idea de que aunque ambos me ocurrieran en Polonia, esto nada tiene que ver con los polacos ni tampoco con el país, sino con las personas y con estos momentos específicos. Cuando ya llevamos 1 año y medio viviendo en Polonia, ya estábamos bastante asentados, yo tenía muchísimas ganas de adoptar un perrito, y en fin, también poder ayudar que hubiera un perrito menos por las calles, ni en una protectora, y en fin, colaborar, porque además es algo que a mí los perros yo me desvivo y me encantan. Contactamos a varias protectoras de animales y una de ellas nos contestó. Al principio todo bien, pero cuando empezamos a hablarles en inglés y a preguntar y a explicarles pues de dónde éramos, por qué vivíamos en Polonia, empezaron poco a poco a dejar de contestarnos, y siempre nos daban largas. Nos decían: es que no tenemos ahora mismo ningún perrito, es que no tenemos ninguna camada. Un mes después veo que publican en su Facebook fotos de una camada de perritos que además decían que iban a ser chiquititos, que era justo lo que nosotros buscábamos. Que me pongo en contacto con esta protectora y no me responden, pasa un día, no me responden, 2, no me responden. Decidimos que alguien polaco los llamara porque quizá el problema estaba en el idioma. Para nuestra sorpresa, lo que la chica polaca le dijo fue que no iba a dar bajo ningún concepto un perro a españoles, que ella tenía muy mala experiencia con españoles, que todos los españoles tratábamos muy mal a los perros, que no teníamos consideración con ellos, que la tasa de abandono es muy alta, y que en fin, que por una serie de razones y vivencias que ella había vivido, no iba bajo ningún caso a darme ningún perro. Ante esto, claro, yo me sorprendí muchísimo porque ella ya tenía una experiencia negativa. ¿Qué tiene que ver conmigo? Si no me conoces, yo de hecho la perrita que mis padres tienen en España es una perrita adoptada. Tengo muchos amigos que trabajan en protectoras, yo misma he colaborado en protectoras de perros y amo a los animales, y ya sabéis que mi perrita Vega vive mejor que nadie. Esta chica no atendía razones y decía que simplemente por ser españoles no nos iba a dar el perro. Total, que muy enfadados pusimos una crítica en su muro de Facebook diciendo que no nos daban perro por ser españoles. Esta mujer, que vio el comentario, decidió ponerse en contacto con nosotros para pedirnos disculpas porque por lo visto había sido culpa de una trabajadora de esta protectora
protectora. Se pusieron en contacto y sí, estuvimos hablando un rato, nos pidieron perdón, pero nos dijeron que bueno, que hasta que no hubiera otra camada de perritos, que imposible, porque los perritos estos que habían ofrecido ya no estaban disponibles. Bien, pasado el tiempo, no volvieron a escribirnos más, nosotros tampoco a ellos, así que la cosa se quedó así. Como sabéis, a Vega la conocimos poco tiempo después, ya que a través de un estudiante dimos con una mujer que iba a dar estos perros porque había tenido una camada y no los quería. Pusimos en contacto, ella nos trajo a Vega y bueno, pues toda la historia la conocéis. Vega sigue con nosotros, ella está maravillosamente bien. Como digo, sí que vivimos un episodio que a mí personalmente me dolió mucho porque no me conoces, me estás juzgando un poco por no sé por qué. En fin, repito que esto no es algo generalizado en Polonia ni en los polacos, fue simplemente esta ocasión y con estas personas en concreto. Otra de las cosas más serias que me pasó en Polonia, pero no con polacos, sino con un conductor de Uber ruso. Yo necesitaba ir de un sitio a otro, además estaba yo sola y pedí un Uber. Por lo que vino un hombre de procedencia rusa, estupendo, yo no tengo ningún problema, y cuando empezó a conducir para llevarme a este sitio, yo noté que él todo el rato se giraba para mirarme. Cuando en una de estas me empieza a hablar en ruso y yo todo el rato le repetía en polaco, no entiendo, ni rozumiem, ni rozumiem. Ella cambia a inglés y me empieza a decir, te pareces mucho una amiga mía rusa, no eres rusa, te llamas Elena, tienes que ser rusa, tienes que ser rusa. Y yo por más que le decía que no era rusa, que yo soy española, el tío seguía con la idea de que yo era rusa y que me llamaba Elena y era rusa. Total, que cuando quedaba medio trayecto y parando en un semáforo, el móvil se giró para empezar a hacerme fotos. Yo en ese momento no supe cómo reaccionar. Primero, que no me di cuenta en el momento, cuando estaba haciéndome ya como la segunda o la tercera foto, y cuando pude reaccionar solo pude decirle, ¿qué haces? No me hagas fotos. Claro, imaginaos, el coche estaba bloqueado, las puertas estaban cerradas, el hombre estaba actuando súper raro, se puso a hacerme fotos sin ton ni sol. Al final, después de preguntarle que qué hacía, que por qué me estaba haciendo fotos, que no me hiciera fotos, el hombre simplemente se rió y todo el camino fue callado. Cuando llegamos me bajé, le puse mala nota por supuesto, pero no pude hacer nada más. Como digo, es una situación que en ese momento pasa tan rápido que es que no sabes cómo reaccionar y tampoco sabes muy bien qué hacer, también con el problema y la barrera del idioma, así que te asustas, sobre todo en el coche me asusté muchísimo, y que en fin, que son situaciones un poco que están fuera de tu control y que desde luego siempre te dejan un sabor de boca muy amargo. Y por último, para no dejaros mal sabor de boca, sino que os riáis, porque esta es de verdad buenísima, esta yo es una anécdota que la cuento siempre en clase porque es que es una maravilla. Claro que yo me río ahora, en ese momento no me reí. ¿Quieres saber lo que pasó? Suscríbete. Resulta que en uno de estos viajes que tenemos que hacer a Polonia decidimos ir a Alemania, visitar Alemania que no lo conocíamos, visitar Berlín y después volver a Polonia. La cosa fue que nosotros teníamos que coger un autobús en Berlín que iba dirección a Gdansk. Estuvimos viendo Berlín, todo precioso, maravilloso, la comida genial, la gente estupenda. Llegamos a la estación, comprobamos que era allí, todo bien, y pasamos dentro de la estación para preguntar y asegurarnos de que, en fin, de que estábamos en el sitio correcto. La mujer nos dice que sí, esperáramos unos minutos y que ya está. Que nos fuimos fuera de la estación para ver un poco los alrededores, hacer tiempo, y cuando ya quedaban unos minutos decidimos entrar. A lo que empiezan a llegar furgones y furgones y furgones de policía. Y yo dije, bueno, algo habrá pasado. Vamos a entrar, se nos planta un policía enorme en la puerta y nos empieza a decir 999 y algo que yo entendí que era no podéis pasar. ¡No puedes pasar! Yo empecé a preguntarle en inglés que qué pasaba, que teníamos un billete, que a lo que el policía no me respondía. Y tras repetírselo varias veces, este policía, que era más joven, nos respondió lo siguiente: no puedes entrar porque hemos encontrado una bomba de la Segunda Guerra Mundial y no puedes entrar. ¡No puedes pasar! Y no puedes entrar porque se ha activado el protocolo de seguridad y hay que desactivarla. ¿Cómo? ¿Una bomba de la Segunda Guerra Mundial? Un resplandor y hace ¡pum! ¿Pero qué dices? Total, que sí. Perdimos ese autobús porque encontraron en ese momento una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, al final, muy rápido tuvimos que comprar otros billetes de autobús de otra compañía, ir a otro sitio, cogerlo desde allí, en fin, una locura. Además, imaginaos, ellos marcaron un perímetro de seguridad y para coger cualquier taxi o Uber teníamos que salir, así que corriendo de nuevo con las mochilas, con todo.
Una locura. De verdad, primera vez que voy a Alemania y primera vez que me encuentro una bomba. Es que, ojo, qué suerte. Que desde luego, ¿esto a quién le pasa? A mí, a nadie más. Si tú has tenido experiencias similares, déjamelo en comentarios que estaré encantada de leerlas. Por aquí tienes el botón de suscribirte y por aquí te dejo más vídeos para que sigas divirtiéndote. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos muy prontito en mi canal. Os mando muchos besos. ¡Chao! Cuidado si vais a Alemania con las bombas, por favor, niños. Es broma, que no se ofenda a nadie.